La tercera pregunta en nuestro entrenamiento 411 es ¿qué le voy a decir? La mayoría de los creyentes que no comparten su fe es porque no tienen claro qué van a decir, cómo van a hacerlo. En esta pregunta vamos a tener dos herramientas para compartir el Evangelio. Así es que dividimos nuestra hoja en dos partes. Y lo primero que vamos a hacer es trabajar nuestro testimonio para aprender a decirlo en 15 segundos. Esa es nuestra primera herramienta, nuestro testimonio en 15 segundos. Y vamos a utilizar un esquema para aprender a decir nuestro testimonio en ese corto tiempo, porque en la mayoría de los casos la gente no tiene tiempo para escuchar la versión larga de nuestro testimonio, así es que vamos a darle la versión corta. Usamos este esquema con una introducción, luego colocamos dos palabras o frases de nuestra vida antes de Cristo, de allí la flecha hacia la izquierda, y después de Cristo, dos palabras o frases nuevamente que nos describan después de haber conocido a Cristo, y vamos a terminar con una pregunta. La introducción siempre va a ser la misma. Vamos a comenzar nuestro testimonio diciendo: hubo un tiempo en mi vida. Y la intención es mencionar lo que fue nuestra vida antes de Cristo. Este esquema es sencillo, es un esquema donde no usamos lenguaje religioso y es un esquema donde todavía no presentamos el Evangelio, sino que estamos abriendo la posibilidad de tener una conversación espiritual. Entonces comenzamos diciendo: hubo un tiempo en mi vida. Luego buscamos dos palabras o frases que nos describan cómo era nuestra vida antes de Cristo. Pero vamos a tratar de usar palabras que indiquen emociones, no actos. No vamos a usar yo era un delincuente, un drogadicto, porque la gente no se identifica con eso. Vamos a usar emociones. Hubo un tiempo en mi vida cuando yo me sentía desilusionado, despreciado, con baja autoestima, ansioso, deprimido, sin propósito en la vida. Cualquiera de esos elementos que lo identifican a usted como una persona que no tenía a Cristo. Luego de esas dos palabras decimos la siguiente frase: pero conocí a Cristo y decidí seguirle. Pero conocí a Cristo y decidí seguirle. Ese es el cambio en nuestra vida a través del haber aceptado a Cristo. Y luego utilizamos dos palabras o frases que sean el antónimo de lo que ya mencionamos, lo contrario de lo que ya mencionamos. Así es que si yo dije: hubo un tiempo en mi vida en que me sentía sin propósito en mi vida, pero conocí a Cristo, decidí seguirle, ahora Él me dio un propósito. Hubo un tiempo en mi vida en que me sentía triste y solo, pero conocí a Cristo y decidí seguirle, ahora me siento feliz y Él es mi mejor compañero. Entonces, son solo ejemplos de cómo vamos a manejar esto. Y finalmente terminamos con una pregunta que debe dejar abierta la posibilidad de seguir conversando acerca del asunto espiritual. Esa pregunta es: ¿tienes una historia como la mía? ¿Tienes una historia como la mía? Fíjese que si nosotros usamos esa pregunta y la persona dice sí, le va a contar alguna historia de un familiar que lo ayudó a salir de su situación, o le va a decir que no, pero en cualquiera de los dos casos usted tiene la posibilidad de seguir hablando acerca del tema espiritual, y es ahí donde le va a contestar, le va a compartir el Evangelio. Esa segunda parte lo llamamos los 3 círculos. Es una herramienta que alguien ideó para compartir el Evangelio, y la usamos de la siguiente manera. Vivimos en un mundo quebrantado, roto, fracturado,
Basta con ver las noticias o las redes sociales para darnos cuenta que el mundo está así. Suicidios, guerras, gente ansiosa, gente matándose unos a otros, en fin, todas esas cosas muestran que este es un mundo así, quebrantado, roto, fracturado. Y mucha gente trata de salir de él y como un resorte tratan de salir a veces por cosas malas como vicios u otras, pero también por cosas buenas, que sean cambiar de país, cambiar de religión, cambiar de profesión, mudarse a otro país. Todas estas cosas funcionan por un poco de tiempo, pero luego, como un resorte, nos llevan de nuevo a ese mundo quebrantado, fracturado. Sin embargo, el plan de Dios en el inicio no fue ese, sino que los que vivían con Él no tenían ninguno de estos problemas y no les hacía falta nada. Pero ellos un día decidieron desobedecer a Dios. A esa desobediencia la Biblia la llama pecado, y el pecado crea una barrera entre Dios y nosotros, y ya no es posible tener esa comunión con Dios. Pero Él tenía un plan, y el plan de Dios fue enviar a su Hijo Jesucristo para esta tierra, morir en la cruz del Calvario y con su muerte pagar por todo nuestro pecado. No debemos nada. Pero no solamente murió, sino que Él resucitó al tercer día y con ello abrió la única puerta que es posible de sacarnos de ese mundo quebrantado y restaurar una relación perfecta con Dios. Este mundo perfecto no existe, pero sí existe la posibilidad de restaurar una relación perfecta con Dios. Lo bueno es que para hacer eso solamente necesitamos hacer dos cosas. Uno, arrepentirnos de nuestro pecado, y arrepentirse es sentir dolor por haber ofendido a Dios. Y la otra es creer que Cristo murió en la cruz por nosotros, resucitó al tercer día y nos puede sacar de allí. Cuando hacemos eso, entonces Él restaura su relación con nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo en que vivimos en este mundo y no te gustaría restaurar tu relación con Él? ¿Hay algo que te impida hacer una oración donde le dices a Dios que te arrepientes y que crees y que le pides que restaure su vida contigo? Bueno, permíteme guiarte y allí guiamos a la persona en la oración de esta manera. Dios, me arrepiento de mi pecado, creo que moriste en la cruz por mí, te hago Señor de mi vida y te pido que restaures mi relación contigo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora que has hecho esa oración, necesitas crecer en tu nueva relación con Cristo. Así es que, ¿qué tal si tú y yo nos reunimos mañana o pasado para mostrarte cómo crecer en esta nueva relación con Dios? Allí entonces comenzamos el discipulado con esta persona.